Resulta que, como gracias a no sé quién, bueno, es un decir, me encuentro en situación de ociosidad, me estoy dedicando a estudiar y a escribir sobre lo que estudio. Así, gracias a esa situación de ociosidad, he acometido hasta 30 proyectos históricos. En un tiempo, pues me dediqué a trabajar sobre los movimientos centrífugos, que he llamado, en España. El primero, Sertorio. Bien, hay mucha documentación, mucha información, sin problemas. Estamos hablando 80 años antes de Cristo. El segundo, Paulo. Se hizo protagonista el año 673 de nuestra era. Pues bien, para un asunto de envergadura como es el caso, ocurrido 750 años después del Sertorio, encuentro poquísima información, reiterativa y siempre coincidente en un mismo relato, el de Julián de Toledo. ¿Qué pasa con la modernidad? Son casi 8 siglos después. Por lógica de quienes creen que la modernidad es superior a lo pasado, todo lo ocurrido en ese tiempo debe ser mejor y poseer mayor información que lo acaecido allá antes de Cristo. Pues va a ser que no. Estamos en la Edad Media, vamos, en lo que ahora mismo, en 2023, estamos emulando. Pero no quiero desviar el tiro, no quiero ir por ahí, no quiero, aunque podría. Quiero centrarme en otro asunto que siempre he querido marginar porque de manera inexorable, reincidente, machacante, me aparece cuando quiero encontrar más información sobre el Dux Paulo, el más de hace 14 siglos, el problema judío. En mi sondeo y resondeo de la situación social en la España visigoda, tratando de sacar luz sobre Paulo, he topado con un autor que no habla de Paulo, pero que señala de forma muy marcada y diría que insultante lo que define como la intolerancia antijudía por parte de los cristianos, una de las más contumaces y sangrientas conocidas por la historia de los hombres. Eso dice. Una afirmación que por mis apellidos familiares deduzco que soy descendiente de semitas, no sé si será, pero yo deduzco que sí. Pues yo, que estoy en esa condición, reiteradamente me cuestiono. Y me lo cuestiono porque en la Roma politeísta, donde se demostró una total aceptación de todas las razas, había intolerancia antijudía. Me pregunto por qué esa misma intolerancia se reprodujo en toda Europa. Y el autor citado me responde que es consecuencia de la religión cristiana, que acusa a los judíos de deicidas, pero sigue sin respuesta a la pregunta relativa a la Roma politeísta. Vuelvo a preguntarme por qué se reprodujo esa intolerancia en España, no solo en 1492 con la expulsión de los judíos de España, cuando justamente España era el último refugio al que habían acudido tras todas las expulsiones, sino también en el siglo IV, en el siglo VI, en el siglo VII. Señalo que no estoy investigando este asunto, que no estaba interesado en este asunto. Sencillamente me ha brotado al estudiar el movimiento separatista del duque Paulo. Pero claro, ahora habrá que investigar el asunto y habrá que determinar hacia qué se manifestaba tal intolerancia y por qué se producía tal intolerancia. Porque centrándonos en España, el enfrentamiento que desangró la nación en el siglo VI fue entre arrianos y católicos. Enfrentamiento que no se centró en una guerra, sino que se alargó desde la venida de los godos hasta el año 711. 3 siglos de conflictos
que a pesar de haber ocasionado enfrentamientos de envergadura, no han generado la alarma social que hoy llamaríamos, que representa el conflicto larvado a través de los siglos entre los judíos y el resto de la humanidad. Empecemos por señalar que el concepto judío es manipulado artificiosamente por quienes señalan la injusticia de que son objeto, y es presentado como hecho racial, como hecho religioso y como hecho político, confundiendo el espíritu de quien se anima a opinar sobre el asunto. ¿Qué es intolerancia antijudía por parte de los cristianos? ¿Una actitud racista? Lo dudo. Nada más alejado del racismo que el cristianismo. ¿No será más lógico tal vez hablar de una intolerancia anticristiana por parte de los judíos? No de raza, ¿eh? Vuelvo a insistir en que aquí se confunde el término raza, religión y política. No, 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 no. No los judíos de raza. Los judíos de lo demás. Porque judío de raza, insisto, probablemente yo tenga una parte. Probable, ¿eh? Solo probable. Aunque peque de reiterativo, no es una cuestión racial. No acuso de intolerancia a la raza judía, que honestamente creo que no existe, como no existen los visigodos y no existen los hilerdetas. Lo que sí existe es la ideología judía, como existe la ideología nacional socialista, a la que cito en primer lugar con la peor de las intenciones, existe el liberalismo, existe el comunismo, etc. En ese sentido, sí se puede entender la intransigencia antijudía, como se puede entender y justificar cualquier otra intransigencia. Personalmente y desde el humanismo cristiano, me defino como intransigente con todas las ideologías que acabo de señalar. No las admito por su falta de respeto a la persona humana. No las admito por genocidas. Pero, ¿y las personas que las admiten y me rechazan a mí? A esas personas sí las admito. Porque contra lo que el liberalismo nos vende afirmando que todas las ideas son válidas, me rebelo. Reclamo y proclamo que ese aserto es literalmente falso, que ese aserto invalida la ideología que lo proclama, porque para unas personas lo único que debe ser válido y respetable no son las ideas. No, 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 no. Son las personas. Otro elemento principal en la animadversión a los judíos, no solo en España, era el hecho de considerarse ellos mismos extranjeros y tener estatuto de extranjeros, siendo que la usura, que les está prohibido ejercerla sobre su propio pueblo, pueden ejercerla sobre los demás. Los partidarios de esta ideología que pretenden presentarse como raza, que insisto que no lo es porque no creo que exista la raza judía, señalan por boca del autor Moisés Garzón Serfati lo siguiente. Muchos culpan a los judíos por su afán de aislamiento, esa posición tan suya de crear un Estado dentro de otro Estado. Pero los que así nos combaten, ¿se han preguntado qué nos impulsa a obrar de ese modo? Adoptamos la actitud de la tortuga, que se esconde bajo su caparazón. A los que decretan nuestra discriminación, nuestra separación y aislamiento, les contestamos aislándonos, agrupándonos entre nosotros para ser más fuertes, porque no se nos oculta que nuestra fuerza está en nuestra unión y la supervivencia de nuestros principios y de nosotros mismos está en ese bloque granítico indisoluble que espiritual y materialmente formamos. No se nos culpe, pues, de adoptar una actitud que se nos fuerza a adoptar, ni de ser como somos, porque ello, además de no ser un delito, es una consecuencia lógica de la actitud que los demás nos dispensan. Y sí, nos hemos preguntado muchas veces por qué obra de ese modo esa secta,
nos preguntamos primero por qué presentan ese dicho como relativo a una raza y no admiten que lo suyo es una secta, un movimiento político, un grupo de presión, capaz de utilizar cualquier instrumento, no para acceder al poder, sino para mantenerse en él. Pero además, y remitiéndonos a las actuaciones llevadas a cabo en un mundo primario como el de la Edad Media, donde las formas tienen tanto significado, los judíos se burlaban de la fe cristiana, robaban y profanaban las hostias consagradas, eran irreverentes sobre todo en Semana Santa, llevaban a efecto asesinatos de niños, crucificándolos. Todo cuestiones que quienes les perseguían afirmaban ser ciertas y hoy los novelistas de la historia afirman ser falsas, sin plantearse que, careciendo de pruebas en ninguno de los sentidos, cabe no obstante la posibilidad de que alguna de ellas sea radicalmente cierta, dadas las circunstancias de la época. ¿O es que acaso hoy no existen burlas permanentes de la fe cristiana? ¿No se profanan hostias y no se sufren actos irreverentes en Semana Santa? Y siempre. En mi análisis pretendo ser absolutamente imparcial, entre otras cosas porque, como manifiesto, creo que llevo sangre judía. Tampoco es que me importe, pero lo creo. Por ello, señalo las circunstancias que envolvían el problema que involuntariamente me ha surgido al estudiar al Dux Paulus. El caso es que, si a todo lo señalado añadimos que practicaban la medicina, que era una ciencia absolutamente desconocida, y como tal encasillada en el mundo de lo esotérico, la estampa se completa. Y si además tenemos en cuenta que la muerte, por muy bien intencionado que sea un médico, se lleva con bastante facilidad a sus pacientes, el cuadro no resulta muy favorable para esa raza o ideología política. Y sobre todo ello, la usura. ¿Quién monopolizaba la usura? ¿Quién era el recaudador de impuestos? ¿Quién llevaba a la ruina a quienes se embarcaban en un préstamo con intereses del 100% anual? ¿O a otro tipo incluso más beneficioso para el prestamista? Lo que parece evidente es que el pueblo español entendía el problema judío no como un problema racial, ya que el pueblo español es, y lo era ya, mestizo, sino como un problema social y un problema religioso en un mundo que la religión tenía lugar preponderante. Hoy siguen existiendo esos mismos problemas y la sociedad no señala como culpables a los judíos. ¿A quién señala como culpables? Parece evidente que a quienes detentan el poder económico y el poder político. Exactamente lo mismo que en el siglo VII. Y exactamente como en el siglo VII o en el XVI, tienen sus barrios, sus círculos. Hoy no identifica a los judíos, pero los embargos siguen como en el siglo VII y la usura sigue como en el siglo VII, ya que aunque los préstamos no tengan un interés del 100% anual, sino solo de un 13, de un 14, tienen una comisión de apertura única que entonces no tenían. Hay comisiones de mantenimiento, comisiones de disponibilidad, comisiones de impagado, comisiones. Intereses de demora superiores al interés pactado, que antes no existían. Y todo suma en el costo de las operaciones bancarias. En todas estas ocasiones, en la Edad Media y en la Edad Moderna, se identificaba al judío como responsable. Al judío, no como raza, sino como banquero. Del mismo modo que hoy a nadie se le ocurre identificar al judío en el banquero. Y si lo hay, lo es con una clara connotación política. Esa es la realidad. Como realidad es que hoy los banqueros y grandes empresarios no están recluidos en guetos. Viven en sus lugares de privilegio. Nuevos guetos. En la Edad Media, tampoco. Los judíos no estaban confinados en un barrio reservado. Es verdad que habían conservado la costumbre de agruparse alrededor de la sinagoga. Y eso vuelve a decirlo nuestro amigo antes citado, Moisés Garzón. El problema es que alguien, de forma no inocente, procura mezclar las cosas.
debemos señalar que el judío dejaba de serlo en el momento que se bautizaba. Y en el momento que se bautizaba dejaba de ser extranjero. Dejaba de ser lo que la ley mosaica, que no la ley visigoda, le imponía. Dejando de ser extranjero, según la propia ley mosaica, no podía utilizar la usura. He señalado varias cosas que es necesario ampliar. Se señala que los judíos debían pagar unos impuestos como tales. Se señala que fueron expulsados de España y de los demás países también. Pero yo me niego a dar por buena semejante información. Los judíos debían pagar unos impuestos por el hecho de no reconocerse naturales del lugar donde estaban viviendo. Que la costumbre fuese mejor o peor, habrá que discutirla. Pero era una costumbre generalizada, como hoy, 2023. Si un español se desplaza a otro país, por ejemplo, a Nueva Zelanda, yo qué sé, a cualquier sitio, puede permanecer un plazo de 3 meses. 3 meses. Si quiere permanecer 3 meses más, debe pagar un impuesto. Finalmente, el visitante es expulsado del país, como fueron expulsados los judíos. Con una peculiaridad, que ahora expulsan sí o sí, mientras que los judíos tuvieron la oportunidad y hasta el ruego de naturalizarse. Por otra parte, conforme sigue informando Moisés Garzón Serfati, los judíos eran más libres que los siervos y que muchos burgueses. Además, y esto era lo importante, la situación jurídica de los judíos no los rebajaba. No eran tratados a modo de parias, no estando encargados de ningún menoscabo civil o profesional, no quedaban excluidos de la sociedad. A los ojos de sus contemporáneos aparecían como uno de los múltiples engranajes de la sociedad. Bien, todo esto me hace meditar. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.